La misma de siempre, qué linda. Ay, esa tutupera hermosa. Oh, bomba, sex bomb. Y si no serían pesadillas, che. Dios me libre semejante cosa. Tantas cosas se llevó el viento. Ah, esto también se lo va a llevar. Sí, un huracán. Sí. Pero claro que no. Buen día, buen día, buen día, buen día. ¿Cómo está el pibrío? ¿Cómo anda la oyentada? ¿Bien? Bueno, pasaron 4 minutos de las 8 de la mañana. Los quiero ubicar primero que nada en tiempo y espacio. 16 de diciembre del año 2025 y cae en día martes. Cae en día martes. Bueno, estaba escuchándome atentamente el programa de los chicos. Realmente declaraciones muy interesantes, sí, muy interesantes de un industrial. Que dice, sin industria no hay nación, ¿no? Creo que esa idea originalmente es de Manuel Belgrano, creo, no, pero me encanta que se replique a tanto tiempo, porque eso quiere decir que tenemos patria, algo hay, ¿no? Desde el fondo de la historia hasta el presente hay patria. También fuertes declaraciones, ¿no? De la gente del gremio del sindicato del vidrio, porque relaciona el ataque que sufrió su sede sindical nada más y nada menos que con el intento de flexibilización laboral del gobierno de Javier Gerardo Milei. Encapuchados entraron a la sede sindical y rompieron todo buscando específicamente unas computadoras, no se llevaron otra cosa más que algunas computadoras que tenían que ver evidentemente con el trabajo de la dirección del sindicato del vidrio. De acá le mandamos un fuerte abrazo a todos los militantes de esa organización. Y un tema puntual que sí me gustaría desarrollar un poco, después lo vamos a retomar en el editorial desde ya, ¿no? Pero tiene que ver con las bandas móviles. Se inauguraron las bandas móviles. Vieron que el gobierno es una banda. Bueno, ahora son bandas móviles porque le van a aplicar al dólar la inflación de cada mes. Es decir, van a ser microdevaluaciones que se van a ir reflejando en el tipo de cambio oficial. Tipo de cambio oficial. ¿Exigencia de quién? Pues esto lo anunció Ausili, ¿no? Pero exigencia de quién? Del Fondo Monetario Internacional, que nunca estuvo demasiado feliz con el tema de las bandas, quieren una fuerte devaluación. Esta es una situación o solución intermedia, algo que todos sabemos. El reloj de arena ya se dio vuelta, nada puede salir bien si te faltan dólares y para obtenerlos te tenés que endeudar o tenés que hacer malos negocios. 6 minutitos ahora de las 8 les cuento. Esto se llama Caballero de Día, vamos a estar 2 horas al aire. Mientras tanto vamos a estar con toda la información, el análisis, la reflexión, la buena música y también algo humor, porque estamos convencidos de que las grandes batallas o se dan con alegría o están perdidas de antemano. Están en la M530, esta es la radio de las madres y ahora quiero presentar a una gloria de la radio argentina. Ella la rompió históricamente en el broadcasting, ahora la viene a romper también en el streaming. Eliezer dijo, vos tenés talento y compromiso de locutora nacional. Nosotros le agregamos que es locutora nacional, popular y democrática. Florencia Ibáñez está aquí con nosotros. Hola, querido Roberto, pero muchísimas gracias por esta presentación como cada día. Y claro que Eliezer debería ser siempre nacional y popular porque sabes que fue una idea de Eva Perón, ¿no? No me digas. Pero por supuesto, Perón, por el acá, año 1951 ella decía que la carrera de locutor ponía justamente al locutor, porque era la época en que nacía la radio, ¿no? Estaba en auge, lo ponía en un nivel, pensando en la gente que venía de todo el país, tucumanos, que claro, fueran, para que tuvieran una preparación, además de hablar bien, que supieran un poquito de historia, un poquito de todo, y la creó ella, hermoso, y puso, por eso la recuerdo con tanto cariño también, aclaro esto de mi carrera, porque también corre riesgo como todo. Eso es Eliezer. ¿Y COSAL es posterior? COSAL es un poco posterior, es de la comunidad salesiana, se le habilitó también, por eso COSAL es la parte, digamos, privada de la locución, que pertenecía a los curas de los salesianos, exacto. ¿Pañi es salesiano? ¿Carlos Pañi? No, que sí. Puede ser. Muchos salieron de COSAL, muchos grandes locutores, Lalo Mir, la Negra Bernasi son de COSAL. ¿Son de COSAL? Efectivamente. Había una puja entre, vos sos de COSAL, yo soy de qué sé yo. Y el Boca River de los locutores. Sí, se habla poco de eso. Exacto, y siempre Eliezer se sintió más, ¿viste? Onda, nosotros somos los nacionales del Estado, los reales, ustedes. Bueno, ya pasó eso porque ahora hay un montón de escuelas de locución y bienvenido sea que se siga fomentando esta carrera que es preciosa. Yo siempre la recomiendo. Bueno, hablando de palabras, después te voy a contar que se sumaron 300 palabras más
permitidas para decir, porque viste que hoy en día decimos logueá, googleá, entonces hay palabras que se han tenido que incorporar al español, cosa que también vamos perdiendo de a poquito nuestro acervo. Bueno, se van sumando muchas palabras, streaming. Mayores posibilidades de expresión. Claro. La lengua avanza con el avance de la gente, ¿no? El avance de la sociedad, el tiempo. Me parece que esas discusiones que se daban, por ejemplo, en su momento, cuando había que incorporar la E, digamos, ¿no? Que yo creo que está muy bien en algunas situaciones, y fueron muy resistidas, bueno, bajo el mismo argumento que vengan las nuevas palabras, también a describir, todo lo que ayuda a describir situaciones hace que nuestra cabeza piense mejor. Ah, está bueno, Roberto, eso. Tenés razón. Lo de la E, ¿no? Siempre digo el ustedes, que vino a reemplazar el vosotros y vosotras. Ustedes. Mirá. Me pareció un pionero de todo esto. Yo siempre entro por ahí, digo, Está ¿por qué bien, si ¿no? es ustedes? Bueno, lo que pasa es que el lenguaje tiene que ser no sexista. Qué En bueno, principio. Y claro. ante ciertos auditorios y ámbitos me parece que sí aplica y muy bien la E, porque referencia a un montón de gente. Así que vamos con el clima. Vamos con el clima, ha llegado, no sé si una top model o una doctora del La doctora estudio, Sago, Dios chicos. mío. Y está Marquito, también con nosotros señor, el sí. doctor Marcos Citadini. Otro guapo ¿Cómo más. les va? Mira ¿Cómo que andan, qué amigos? hermoso. Bueno, vamos a lo nuestro rápido. Con la Roberto. remera de Citadini vamos a un museo. Sí, Puede sí. ser. Museo de Rock. The Rock, total, con las Puede remeras ser. de Marcos, ¿eh? Bueno, estamos todos ya, así que vamos a lo nuestro. 17 grados la temperatura ahora en la ciudad de Buenos Aires, la máxima 24, Roberto. A puro sol hasta el sábado inclusive, les voy avisando, con temperaturas que van a ir en ascenso a lo largo de la semana hasta llegar a 32 grados. Las lluvias llegarían el domingo recién, ¿eh? Pero por ahora, sol. Igual veremos a lo largo de la semana cómo Todos es los domingos esto. con lluvia. Todos los domingos. Domingo. No, ahí está. La línea de oyentes para aquellos que quieran participar por el libro de la Aleph. Hoy tenemos ¿Qué? El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. Seguimos filosóficos. Súper, ahí Bien. está El origen de la tragedia, gentileza de la Aleph, al 11 32 000 530. Cachito, bienvenido. 11 32 000 530. Esa, bueno, gracias a Café Bantú, que están allí preparando el cafecito esta mañana. Y nosotros, dicho esto, recuerden que Nutrión Vita también nos acompaña, Sonia y Roberto al 11 31 10 30 33. A ellos les piden para el 50.000 pesos en voucher del viernes. Todo tuyo, Roberto. 11 minutos pasaron de las 8 de la mañana. Soler, te cabeceo, vos me devolvés, dale. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Bueno, ayer un grupo de diputados de Unión por la Patria, la bancada de Unión por la Patria, se encontraron con la conducción cegetista para acercar posiciones en relación a lo que sin duda va a ser una gran movilización el 18 en contra de este proyecto que viene a romper definitivamente el sistema de convenios y también el modelo sindical argentino, ¿no? Acercar posiciones entre la CGT, el movimiento político, entre ellos estuvo Nicolás Trota, con quien estamos ya comunicados. Nicolás, buen día, aquí Roberto Caballero, Marcos Citadini, todo el equipo de Caballero de Día te saluda. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Roberto, equipo? ¿Cómo estamos? Buenos días. Bien, a ver, encuentro con la conducción de la CGT, entiendo que fue un grupo de diputados que se referencian en Primero la Patria. Contanos un poco los detalles de esa reunión, qué es lo que se acordó, qué cosas estuvieron conversando. Bueno, somos diputados dentro del bloque de Unión por la Patria que participamos en una reunión con los 3 secretarios de la CGT, como bien planteás, con la mirada puesta en lo que debe ser la estrategia, en clara oposición a lo que es este proyecto de supuesta modernización laboral que pretende llevar adelante el gobierno de Javier Milei, en el marco de la movilización del próximo jueves, que todos apostamos que sea una movilización de todas las familias argentinas, principalmente también del sector trabajador, para que sea un mensaje contundente de toda la sociedad a esta instancia que quiere llevar adelante el gobierno de Milei, que nada se vincula a mejorar la calidad de vida del sector trabajador. Que vimos ayer en boca de los 3 secretarios de la CGT, una convicción muy fuerte de no negociar ningún punto de esta ley vinculado a lo que es la reforma regresiva del universo del trabajo. Compartimos la mirada de los 3 secretarios y nos comprometimos desde nuestro espacio Primero la Patria a acompañar todas estas iniciativas y a llevar adelante instancias de escucha, de convocatoria en la Cámara de Diputados
de los distintos actores vinculados al universo del trabajo para intentar ponerle un freno a esta iniciativa del gobierno de Milei, donde primero se pone el foco en el Senado, donde el marco opositor, con el peronismo como protagonista, tiene inclusive un marco de mayor representatividad y fortaleza que en la Cámara de Diputados, por eso es tan importante lo que ocurra en la Cámara de Senadores. Entiendo que parte de la charla giró también comentaron el brutal ataque recibido en la sede del Sindicato del Vidrio, ¿no? De la gente de Jerónimo. Sí, la verdad que Cristian Jerónimo comentó lo que fue ese ataque, donde claramente él lo asocia a la situación actual que se está transitando, principalmente vinculado a la movilización del próximo jueves, porque hubo destrozos en todos los pisos del sindicato, pero no se robaron absolutamente nada, ¿no? Inclusive él hablaba que había recursos importantes en la organización sindical para su funcionamiento diario, y nada de eso faltaba. Solo se destrozaron computadoras, se dejó un desastre en términos de lo que era la organización del sindicato, y desde ahí nosotros también presentamos con los diputados de Primero la Patria un proyecto, ¿no?, en repudio a lo que es esta situación que ha vivido el sindicato del vidrio, y esperemos que no sean situaciones que se empiecen a multiplicar para intentar generar una situación de conmoción que pretenda condicionar el compromiso que debe tener las organizaciones sindicales en el marco de este retroceso que está viviendo hoy todo el sector trabajador en la Argentina. Quiero preguntarte sobre una impresión, ¿no? Porque esta es una primera medida de fuerza, ¿no? Pareciera ser una movilización, sin duda va a ser importante. ¿El clima es para seguir construyendo algún tipo de resistencia, digamos, a los planes del oficialismo, o es, como ha ocurrido quizá en otras oportunidades, no quiero decir que sea esta vez, pero digo, algo que queda aquí en esta movilización? ¿Qué es lo que percibió allí el grupo de parlamentarios? No, yo, Roberto, lo que observé es una confederación de trabajadores dispuesta a llevar adelante una estrategia de lucha a partir de lo que son las medidas del gobierno, ¿no? Y creo que en este momento la intransigencia que manifestó la CGT es fundamental, ¿no? Porque si uno analiza los distintos puntos de este proyecto laboral, nada positivo ocurre ni para los trabajadores registrados, ni es un camino de registración para la informalidad que está en un sector importante de los trabajadores de nuestro país. Inclusive pretenden avanzar con reformas que van a facilitar el despido, que desfinancian todo el sistema previsional, que además pretenden avanzar sobre el debilitamiento de las instituciones sindicales como paso para consolidar, ¿no?, un debilitamiento de toda la posibilidad de reclamo futura. Así que yo creo que la movilización del jueves tiene que ser un primer paso de cara a un 2026, que va a ser un año de movilización y de conflicto, porque si el gobierno sigue sosteniendo esta agenda, todos aquellos que no compartimos esta mirada que tiene el gobierno tenemos que confrontar, no solo en términos democráticos en el Congreso Nacional, sino también la democracia se expresa en la movilización, en las medidas de fuerza que el gobierno también quiere restringir a partir de este marco normativo que está impulsando, y que también hay que llevar un modelo que permita también una fuerte escucha de los distintos sectores, porque esta es una batalla que no podemos perder. Si se abre la ventana para que se avance en un proceso de flexibilización del universo del trabajo, vamos a acelerar el proceso de desigualdad en la Argentina, y es algo que debemos intentar impedir. Como todos sabemos, Roberto, además, que la creación de empleo no se asocia a una norma que se pueda aprobar. La creación de empleo es reflejo del modelo económico que puede tener un país, y con la apertura de nuestra economía, con la inflación encontrando un ancla en los salarios de los trabajadores, nada bueno va a ocurrir en el indicador de empleo en la Argentina, porque lamentablemente yo creo que en los próximos meses se va a acelerar la destrucción de empleo y la profundización de la precarización. Claro. Nicolás, has trabajado mucho, por supuesto, entrándole desde distintos lugares a la integración regional, ¿no? A el modo en el que los países sobre todo de Sudamérica avanzan, digo, en una especie de destino común. Hubo elecciones en Chile y ganó José Antonio Kast. Quería preguntarte, digo, por esto, porque el propio presidente publicó ahí una especie de foto hablando de que la izquierda retrocede y que la libertad avanza. ¿Cómo ves eso? Digo, no solo el triunfo de Kast, sino lo que está sucediendo en la región. Y
uno lo ve con mucha preocupación, ¿no? Creo que ahí uno tiene que analizar el desafío que se le presenta al campo popular, para decirlo de alguna forma, que englobe a distintos procesos en nuestra América Latina, que tienen muchas similitudes, pero también marcadas diferencias entre cada uno de ellos, para poder interpretar los nuevos desafíos. Creo que vivimos un proceso de desconformidad democrática en gran parte del mundo, que eso ha permitido que emerjan expresiones como la que representa Kast en Chile, ¿no? Un candidato que en una elección sacó 7, pero en su primera elección y en una segunda vuelta con voto obligatorio en Chile por primera vez, llegó casi al 60% de los votos, ¿no? Entonces ahí creo que tenemos que analizar el porqué de lo que se está viviendo hoy en Chile, y creo que eso se vincula en muchos aspectos a que el campo popular ha perdido la osadía de avanzar en agendas distintas. Y ayer se cumplía un aniversario, para mencionar un ejemplo, ¿no? Del momento que Néstor Kirchner en su gobierno, hace 20 años, se sacó la Argentina el Fondo Monetario Internacional de encima. Y creo que la sociedad lo que demanda es esa osadía, ¿no? Esa osadía que tenía Kirchner de hacer posible lo que parecía imposible, ¿no? Que nadie se imaginaba que Argentina, saliendo de la crisis tan profunda del 2001-2002, podía transitar una situación no solo de expansión económica, de creación de empleo, sino recuperación de la autonomía, de la soberanía. Y creo que lo que demanda la sociedad y lo que también nosotros hemos fracasado en nuestro gobierno al frente de todos es avanzar en los puntos fundamentales y más complejos que necesitan tener la capacidad política de construir musculatura para enfrentarlos. Y creo que eso es lo que debemos construir de cara al futuro para volver a ser una alternativa que convoque a la sociedad argentina, y siendo consciente que la disputa también es por el sentido. Creo que inclusive en este 2026 podemos perder ciertas votaciones en el Congreso, lo que no podemos perder es la posibilidad de clarificar qué se está poniendo en juego en cada uno de los momentos. Podemos perder votaciones, pero no podemos perder la mayoría de argentinos y argentinas. Nicolás Trota, muchas gracias por estos minutos en la mañana de la Radio de las Madres. No, muchas gracias a ustedes. Un abrazo, Roberto. Abrazo. Nicolás Trota, diputado nacional, flamantemente electo, integrante también de Primero La Patria como agrupación, pero bueno, ayer estuvimos reunidos con la gente de CGT, la conducción de CGT, muy preocupados. Pareciera que el ataque recibido el Sindicato del Vidrio ha sido acreditado por todos, y también, bueno, las posiciones negociadoras al interior de la central me parece que han perdido espacio, ¿no? En función de las cosas que el gobierno había prometido y no cumplió, y finalmente confrontó de modo directo con una central que, hay que decirlo, si bien ha tenido algunas decisiones de confrontación, casi siempre se movió por el andarivel de la negociación. Bueno, para que haya negociación tiene que haber margen de negociación. El gobierno no dejó ninguna. 22 minutitos pasaron de las 8. Vamos ahora a una tanda y ya regresamos. Cuando estén secas las pilas de todos los timbres, hay una radio que nunca se apaga. Cuando no tengas ni fe, Que 20 años no es nada. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Colección Tapas que hicieron historia presenta su 8º libro. La era presidencial de Mauricio Macri contada en las mejores tapas de Página 12. La vuelta al poder de la pata civil de la dictadura. FMI, ajuste, represión y mucho más. Pasaron cosas. Disponible en la librería de Caras y Caretas, Junín 365. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Felicitas Bonavita está en AM530. La tenemos a Teresa Parodi en línea. ¿Algún recuerdo así, el primero que te venga a la mente, o aquel momento que tuviste con Eve que te viene a la mente? Uno de los momentos más lindos uno fue cuando me llamó por primera vez, hace muchísimos años, cuando los madres cumplían 10 años de lucha. Me dijo, hola Teresa Parodi, no nos conocíamos nada, ¿no? Yo no la conocía, por supuesto, que te quiero decir, nunca habíamos hablado. Entonces ella me dice, hola Teresa Parodi, mira, yo soy Eve Bonafini y quiero que vos cantes cuando celebramos los 10 años en
en el Luna Park. ¡Pum! Así. Entonces, hola Eve Bonafini, le dije yo, aquí Teresa Parodi, con mucho gusto voy a cantar. Qué lindo, qué lindo. Y ahí empezó nuestra amistad. A las 12, Bonavita 530, en AM 530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. Lo nuevo en Ediciones Continente. La dictadura del capital, un libro sobre la complicidad civil y militar. En sus páginas, los autores revelan el origen de la deuda histórica que nos asedia. Ediciones Continente. Editamos futuro con memoria. Ingresá a edicontinente.com.ar o al Instagram, @edicontinente. ¿Qué tal? Comprensión de texto y contexto. Vuelve Contraeditorial. Un límite al discurso dominante. Dirigen Roberto Caballero y Gustavo Cirelli. La voz de la resistencia en medio del silencio la encontrás en www.contraeditorial.com. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad. Siempre. Till you spend half your
28 minutos pasaron de las 8 de la mañana. ¿Qué estamos escuchando? A Bruce Springsteen, Mirá vos. nacido en Estados Unidos. Tema Pero que le puede llegar a gustar mucho, ¿no? Digo, a Milei. Sí, es una super crítica, Más o ¿eh? menos, claro, porque es una crítica total de una vida horrible, ¿no? Dice, Bien. nací en Estados Unidos, me dieron un rifle para ir a matar a muchachos amarillos, ¿no? La época Claro. de Vietnam. Bueno, a ver quién mata a venezolanos, digamos, Sí, ¿no? sí, dice que se ahoga entre gases, que lleva una vida, dice, nacido en Estados Unidos. Sí, hay una buena película de Bruce Springsteen que ya salió de cartel, pero que está llegando buena? al streaming. Muy buena. El otro día vi que la alcaldesa de Miami, ¿no? Es una demócrata. Sí. Perdieron los republicanos después de, Sí. entonces, no sé, 200.000 años, que más Sí. o menos estaban. Y hay una alcaldesa demócrata anti-Trump. Mirá qué bien, che. Bueno, cosas que pasan. Hay que estar al corriente de lo que pasa en la sede central del imperio, ¿no? Porque nosotros casi siempre estamos contando lo que pasa aquí, que es una dependencia colonial. Claro, Pero en realidad allá pasan cosas que después repercuten acá. Claro, sí. Así que prestemos atención a lo que pasa. Pero, lo tenemos al señor Marco Cittadini con los audios. Vamos a hacer un repaso de noticias. Sí. ¿Por qué? Porque están avanzando varias cuestiones. La primera se toma de esa manera porque la propia Julie Kozak, la vocera del FMI, ayer terminó anunciando, o en realidad saludando, lo que había anunciado más temprano Santiago Bausili, que hay un nuevo esquema cambiario, básicamente que están asumiendo la devaluación, ¿no? Ahora, esta devaluación también implicará inevitablemente mayor inflación. Me parece que ahí hay algo que ya no pudieron controlar. El esquema de dólar pisado se va a sostener, pero se va a sostener con más laxitud que la que tuvo hasta ahora. Básicamente porque era un poco difícil seguir aguantando un 2,5% de inflación con una devaluación del dólar del 1%. Claro. O sea, entonces es una quema de reservas constante, que evidentemente los del Fondo Monetario Internacional lo llamaron y dijeron, muchachos, no lo podemos salvar más, ya está. Hasta nosotros tenemos límites, por más que nos encante gobernar la Argentina. Ya pasaron las elecciones. Claro. Corrijan. Efectivamente, corrijan, y es lo que anunció para enero, con lo cual, por un lado, entonces habrá devaluaciones que sigan a la inflación mes a mes, pero eso inevitablemente también va a generar más inflación, justamente porque el gobierno planteó un esquema de baja de la inflación que encontró su límite. En 2 y pico %, evidentemente está el límite, más de esto no lo han podido bajar, pero pisando el dólar y pisando los salarios. Bueno, lo de los salarios lo sostiene. Lo del dólar parece que ya no lo puede sostener más. Escuchemos a Santiago Bausili, el titular del Central, hablando de esto. A partir del 1 de enero de 2026, el techo y el piso de la banda de flotación cambiaria evolucionarán cada mes al ritmo correspondiente al último dato de inflación mensual informado por INDEC, o sea, con 2 meses de anticipación. Dado que el ritmo de deslizamiento de las bandas no se ajusta por la inflación de Estados Unidos, el techo de la banda se incrementa en términos reales a lo largo del tiempo. Las bandas de flotación cambiaria seguirán cumpliendo la función de limitar el riesgo de movimientos extremos y abruptos en el tipo de cambio. Bien, ahí estaba, entonces igual te dicen, ojo que no soltamos las bandas. Tampoco, bueno, hay que ver si tienen dólares para no soltar las bandas, pero lo cierto es que reacomodaron en ese sentido, insisto, el propio FMI, o por lo menos su vocera Julie Kozak, saludaba la medida ayer como diciendo, bueno, por fin nos dieron pelota, porque si no se iban al tacho. Igual nos estamos yendo al tacho, pero con eso controlado, o por lo menos con la pretensión de controlar eso por parte del gobierno. Otra noticia vinculada a lo económico financiero es que renunció Juan Paso como titular de Arca. Sí, venía esa relación medio tiroteada con Luis Caputo. Desconozco pormenores, pero sé que hacía bastante tiempo que era como una especie de crónica de una salida anunciada. Quien lo va a reemplazar es Andrés Vázquez, hombre que estuvo en todas las gestiones, de 35 años de carrera en el ente recaudador. Entonces cuando mirás los portales le pegan de todos los costados, porque obviamente estuvo con el kirchnerismo, tiene denuncias vinculadas con propiedades en el exterior, bueno, con haber utilizado parte o liberado cheques en realidad en los Estados Unidos para propiedades que no había declarado aquí en la Argentina. Hay una investigación por eso. También es cierto que ha sido denunciado en el pasado y
y sorteó esas denuncias. Es, bueno, es lo que todo se un dice poco. un hombre de la casa. Es un hombre nacido de la casa. en la DGI. De hecho, era el después titular de la AFI. DGI. Claro. Ahora Hombre es de el la titular de ARCA, pero era el titular de la DGI. Exactamente. O sea, hay a la carta críticas para hacerle a Vázquez, se las están haciendo. Pero me parece que esto tiene que ver más con una interna con Luis Caputo, porque fue de hecho promovido por Luis Caputo. Vamos a escuchar a Berti Venegas Lynch hablando, es el presidente de la Comisión de Presupuesto que se reunió ayer, acerca de las expectativas de que se apruebe durante lo que queda de diciembre, tanto el presupuesto como perdón fiscal, esa ley que ustedes se acuerdan que promovió José Luis Espert, que sobre todo favorece a los que tienen líos como para demostrar de dónde viene su dinero. Bueno, la promovió un tipo financiado por los narcos. ¿Qué puede fallar? Escúchenlo a Berti Venegas Lynch con esta expectativa. Esperamos que se firme el dictamen mañana. Hay convocatoria para los 3 proyectos, el tema de compromiso fiscal, inocencia fiscal y el presupuesto mismo. A las 12 hay una, a las 3 de la tarde hay otra. Si firmamos dictamen, espectacular. Iríamos al recinto el miércoles o el jueves. El miércoles o el jueves. Si Dios quiere. Diputado, lo está escuchando Eduardo Feynman. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo ¿Qué estás? tal, qué tal, diputado? Los tres proyectos saldrían antes de fin de año, ya aprobados en diputados y en senadores. ¿Qué cree usted? Es que lo que pasa, te voy a decir lo que me parece que debe ser y mi sensación y esperanza es que se haga. Finalmente, sobre todo presupuesto, Eduardo, que no hay antecedente que le hayan rechazado un presupuesto a un presidente y es 2 años que le han rechazado a Javier. Bueno, eso es falso lo que está diciendo, es absolutamente falso lo que dije Berti Venegas Lynch, porque no le rechazaron 3 veces el presupuesto. El segundo año ni lo presentaron, no les importó. O sea, ellos estaban cómodos con la discrecionalidad que les permitía no tener presupuesto, algo completamente antirrepublicano, porque obviamente un presupuesto votado por el Congreso es algo que está directamente vinculado con las normas democráticas más básicas, ¿no? Pero ahí también el fondo les metió presión, no puede ser que no tengan presupuesto, y se encaminan a aprobarlo. Mañana va a haber sesión, todo indica que hoy tendrán dictamen y mañana habrá sesión. Cuando mirás el modo en el que se conformó la Comisión de Presupuesto ayer, te das cuenta con quién está acordando el gobierno, al menos en este tema. Con Jalil, con Jaldo, porque tiene diputados vocales en esa comisión. O sea, una parte de Unión por la Patria, ya se han dividido, lo va a acompañar. No sé por qué, pero me da la sensación que detrás de la ley, bueno, creo que vamos a hablar un poquito, ¿no? De esto de ley de glaciares. Claro, que es lo que entró ayer, ¿no? Obviamente. Aparecen intereses que son los que van a ayudar a que el presupuesto salga. Los de Jalil sobre todo, efectivamente. Porque ayer, a última hora, ingresó el proyecto de reforma de protección de glaciares, así se llama, en la Cámara de Diputados. Un proyecto que claramente le interesa mucho a esas provincias mineras, y yo te diría que casi, después en todo caso avanzaremos desgranándolo un poco a lo largo de los días y sobre todo cuando tenga tratamiento, pero está amañadísima la discusión acerca de la ley de glaciares y de periglaciares, sobre todo eso es lo que importa. Creo que entró por el Senado. Puede ser que ahí parece que están mejor, ¿no? Mucho mejor que lo que tenían antes. Entró por el Senado, creo que de ahora en más vamos a ver que mucho entra por el Senado. Me parece. Sí, efectivamente. Pero yo decía también que en los medios de comunicación también van a ver que el tema va a ser tratado, incluso por algunos medios que uno dice, pero mira, bueno, porque hay intereses, obviamente. Claro. Ustedes saben que hay intereses. Estaba chequeando eso, sí, efectivamente entró por el Senado. Máximo Kirchner ayer habló en la presentación de la revista de la economía peronista. Claro, de Santiago Frachina. Estuvimos charlando con Santiago hace 2 días. Estuvo Máximo Kirchner, el viernes quiero decir, estuvo Máximo Kirchner en el acto de presentación y decía lo siguiente. Que hablen bien de vos, para que a la gente le vaya a la mierda, es precisamente lo que no hicieron ni Perón, ni Eva, ni Néstor, ni Cristina. Entonces creo que para adelante, y agradeciéndole su presencia, y seguramente nos quedarán 1000 cosas en el tintero para discutir, que no aflojen, que no se quiebren,
Va a ser complejo y difícil, no es fácil, no va a ser coser y cantar. Hay que meterse, hay que participar y hay que ir a buscar a los compañeros y compañeras que estén desmotivados o enojados para que vuelvan a meterle para adelante. No habrá la posibilidad de construir un destino para nuestra patria, de justicia para su gente, de desarrollo para su gente, de mejor educación para su gente, si el pueblo se ausenta de la discusión. El pueblo tiene que dar el presente y nosotros aceptar que cuando decimos que queremos representar sus intereses y abrimos nuestras bocas, que van a descargar sobre nosotros, como dijo Cristina, una lluvia de ácido. Pues bien, que descarguen lo que quieran, pero retroceder, rendirse y aparte darle la razón cuando no la tienen, no lo vamos a hacer, mucho menos cuando están en juego los intereses de la patria. Bien, ahí estaba entonces. Muchísima gente, ¿eh? Sí, sí, ¿no? Mateo 130, CDPJ Nacional, muchísima gente. Sí, sí, sí. También hubo mucha gente, a la Argentina es así, en la cena de fin de año de la Fundación Faro. Mirá. La que preside Agustín Laje, con mucha banca, no solo del gobierno, sino de un montón de empresarios que pagan para ir a escuchar a este hombre preconciliar, retrógrado, homofóbico, misógino y todo lo que te puedas imaginar. Sí. ¿No? Porque así se hizo conocido Agustín Laje. Agustín Laje, hombre egresado de la Escuela de Contrainteligencia, ¿no? En los Estados Unidos, como más de una vez señaló aquí nuestra compañera Eva Di Croce. Valeria Di Croce, efectivamente. Recordemos, entre los integrantes de la Fundación Faro está Axel Kaiser, el hermano de quien compitió primero con Kast y con el oficialismo en Chile, y hoy puede ser que forme parte del gabinete del propio Kast, ¿no? El de los parásitos mentales, el hermano, ¿no? El que forma parte de la Fundación Faro. Lo digo no antojadizamente, sino porque hoy Milei va a recibir a José Antonio Kast, que como corresponde hace el primer viaje visitando la Argentina. Es lo que hay que hacer. Milei no lo hizo visitando Brasil, por ejemplo, pero es lo que hay que hacer. Hay que ir a visitar al principal vecino, digo, por una cuestión obvia, pero también tienen mucho acuerdo ideológico. Tanto acuerdo que uno de los que suena como ministro de Economía de José Antonio Kast es José Luis Daza, el viceministro de Economía de la Argentina. Argentino de nacimiento, criado en Chile, con doble nacionalidad, con acento chileno, de hecho, cuando uno lo escucha. Es el famoso, ¿se acuerdan ustedes de Ocupas? Anda máquina, nadie te retiene. Igual no lo van a reemplazar por un tipo más... más potable, más potable. Lo reemplazarán por uno de ellos. Pero bueno, la cuestión es que ayer se hizo esta cena de la Fundación Faro, donde habló Javier Milei. Ahora lo vamos a escuchar, pero antes escuchamos a Agustín Laje. Ok. Es evidente para todos que la Argentina está viviendo un momento bisagra. La voluntad política es clara: transformar el país después de un siglo de decadencia. El envío al Congreso de reformas estructurales, en este sentido, no es un gesto simbólico, es una definición política clara para desarmar el andamiaje del fracaso que nos impusieron y sentar las bases en Argentina de un país distinto, con reglas simples, libertad económica y un Estado que deje de asfixiar a los que producen y a los que trabajan. Bien, ahí está entonces. Es importante escucharlo porque si vos mirás, lo que está haciendo es la hoja de ruta de lo que se viene en materia legislativa sobre todo. Y después habló Milei, ¿no? Después, ¿a quién le paso la factura del omeprazol? ¿A quién? A la dirección de la radio, perfecto. Yo lo hice. Qué sé yo, pasáselo a Alberto Fernández. O a Martín Guzmán, no sé. Escuchemos a Javier Milei, que habló después de la... En esta lucha nuestras armas son ni más ni menos que nuestras ideas, y la trinchera es cada ámbito de nuestra vida diaria. Se trata de un conflicto sin balas y sin violencias, pero donde se dirimen igualmente las vidas de millones de personas, tanto en el presente como en las generaciones futuras. Una guerra donde cada palabra bien puesta, cada debate ganado, cada centímetro arrebatado a la izquierda en el terreno de la opinión pública es una conquista de cada ser humano que aspira a volver a vivir en libertad. Lamentablemente, partimos en desventaja y lo tenemos bien claro. Una de las leyes que estamos enviando al Congreso hace que aquellos políticos que sancionen o impulsen y voten leyes
que implican gasto público sin contrapartida de ingresos, es decir, que violenten el equilibrio fiscal o que violenten el equilibrio monetario, van a ir presos porque tendrán una condena de 1 a 6 años. Se terminó la masacre populista. Cuando nosotros hagamos todo eso y la economía empieza a crecer fuertemente, ¿qué va a hacer el surderío? Va a venir y va a decir, se genera desigualdad. Y van a venir a atacar con eso. Así es que en ese contexto lo que tenemos que hacer es estar preparados para dar esa discusión. Y esa discusión es una discusión moral. Hay que decírselos en la cara. Digo que la justicia social es una cosa de ladrones, porque implica un trato desigual frente a la ley precedido por un robo. Bueno, ahí está entonces Javier Milei, que no ha arriado ninguna de sus banderas en términos ideológicos, digo, ¿no? Ahí en la... Che, que le avisen que la Constitución Nacional promueve la justicia social, ¿no? También la doctrina social de la Iglesia. Estaba pensando que, claro, tiene un problema con la Constitución. Si vamos a hablar de moral, hay muchas cosas que podemos discutir, claro está. Hay algo que quiero destacar, lo saco del muro de Nora Merlín ahí en el Facebook, que es una frase de Juan Domingo Perón, escrita en 1957, en el libro Los Vende Patria. Y dice, repugna al espíritu cuando el imperialismo simula la defensa de la libertad individual mientras se dedica a ejercer la esclavitud colectiva. Algo sabía ese muchacho, ¿no? Imagino. Algo sabía. ¿Rosati sabe algo? Porque ayer Horacio Rosati sabe quién le dio la orden de meter presa a Cristina. Ah, bueno. Si escuchás bien el audio, creo que son 2 audios, ¿no? Sí. Hoy escuchamos más tempranito el uno, que dice, necesito vacaciones, dice. Sí. Y el segundo, creo que, atención, porque hay una perla ahí que va a quedar para los anales de la historia, cuando todo esto que está sucediendo en la Argentina sea revisado como corresponde, y los que hoy se llaman virtuosos queden expuestos como lo que son, unos sinvergüenzas. Efectivamente. Horacio Rosati dio su segunda entrevista en pocas horas, y esta vez con Carlos Pañi, en La Nación Más, y decía lo siguiente. ¿Cómo es la vida de un juez de la Corte? ¿Cómo es ese oficio, ese trabajo? Bueno, ahora somos 3, deberíamos ser 5. Estamos jugando un partido de fútbol de 11 jugadores con 7, para que se tome noción. Se nos complica irnos de vacaciones, porque tenemos que hacer malabares. ¿Cuál es la corte ideal? Bueno, no es la de 3. No, esto es la opinión de Horacio Rosati. Sí. No comprometo a mis colegas. Sí. No, usted. 5 el número ideal, para mí, que es el número histórico de la Corte. ¿Por qué? Porque cada tema tiene que dar toda la vuelta por los ministros. Nos llega un expediente, entonces, si usted hace una Corte de 5, la mayoría es 3. Y todos intervienen, Es decir, que aunque los 3 primeros, siendo 5, estén de acuerdo, si el cuarto está en desacuerdo, vuelve el expediente, porque alguno de los primeros 3 puede cambiar su criterio. Tiene que dar la vuelta obligatoriamente por los 5. Si usted hace una corte de 7, la mayoría es 4, la vuelta es más larga, es como un planeta que gira una órbita más extensa. Si usted dice 9, 5. Entonces, para mí serían 5. ¿Cuántos temas sería ideal que trate por año? Solamente aquellos en los que hay una cuestión estrictamente constitucional. ¿Y eso implicaría armar otra corte debajo de esta? No, esto implicaría que hubiera más casación, es decir, más plenarios en todos los fueros, y no solo en penal como es hoy, sino en civil, en laboral, para que a partir de criterios uniformes, lo único que nosotros tengamos que revisar es ese criterio una sola vez. A nosotros nos hemos convertido casi en un tribunal de tercera instancia. Bien, ahí está. Sé que de vacaciones. Sí. El loafer cansa. No nos podemos tomar vacaciones. Dice el loafer es así, Rosati, muy exigente. Que sí puede mandar presa a Cristina Kirchner sin revisar la causa. Obvio. De hecho, ayer, ¿te acordás que ayer lo mencionamos? No está en este audio, en esta tanda de audios, porque es de la nota que le hizo Fontevecchia, sí. Pero lo que cuenta es cómo apuró
a sus dos compañeros, pues les dijo, miren que hoy hay que meter presa a Cristina. ¿Con quién lo habló, si no lo había hablado con los otros dos compañeros? Les tuvo que avisar, dice. A mí me dijeron, y yo les tuve que avisar. ¿Quién le dijo? Les tuve que avisar. Héctor. Y dice, revisamos al mediodía el expediente. Estamos hablando de una condena a una expresidenta, ¿no? Porque tenía que ir yo a las 6 de la tarde tenía que dar un examen, porque estoy haciendo mi doctorado en filosofía. A las 5 firmamos el fallo, cosa absolutamente cierta, es así, y a las 6 estaba dando el examen. Se ufanó del modo en el que controló esa situación. Qué bárbaro, che. A mí me gustaría saber quién le dio la orden. Una pena que no se lo haya repreguntado Fontevecchia. No creo, puede haber sido una distracción, no creo que haya sido una condición para que le diera la entrevista, pero es grave que el presidente de la Corte resuelva situaciones procesales, no con sus pares, sino vaya a saber con qué tipo de persona, poder o institución. A ver, si esto fuera un multiple choice, ¿se acuerdan, no? Que era multiple choice. Sí. Te ponen ABC, te hacen la pregunta y vos, más de uno ya fue en algún examen con eso, ¿no? Y para mí es un C, dale. Bueno, el primero es, ¿quién le dio la orden a Rosati? Entonces, el primer ítem es Departamento de Estado. Digo yo, sí. Sos presidente de la Corte de un gobierno de ultraderecha, entraste por la ventana y en comisión, estás ahí porque el Departamento de Estado quiere que estés, si no el Departamento de Estado diría que en la Argentina hay inseguridad jurídica, ¿no? Desde ya. Entonces, el A es Departamento de Estado. El B es que el mayor grupo de comunicación monopólica de la Argentina, que se resume en la figura de Héctor Mañeto, le diga, mira, ya tenemos armada la tapa, es ahora. Es hoy. De hecho, venía dándose, ¿no? Que lo anunciaban. Claro, y capaz que te pidió explicaciones y se la dieron. Dice, no, es que la tenemos que proscribir antes de que sea candidata, pues ya anunció que va a ser candidata. Y si es candidata, desarma un poco lo que tenemos planificado a futuro. Ese es el B, ¿sí? Y el C, que lo haya hablado con Dios. Pero ahí te queda afuera toda la gente que no cree en Dios, entonces jamás pondría C. Hay otros que sí creemos, es una posibilidad, es una chance que haya hablado con la divinidad. Ahora, si habló con la divinidad, entonces estamos hablando con un monarca, absolutista, ¿no? Que es capaz de decir, y la verdad que esta corte funcionaría bien con 5, decir que están funcionando mal. Porque si todo lo hacen con 3 y él sabe que eso está mal, lo que debiera hacer es plantear abiertamente que hay que votar y conseguir los otros 2 integrantes. Pero bueno, él se quiere ir de vacaciones porque es evidente, y uno comprende también, que el lawfare cansa. Sobre todo un cansancio que no es de tipo físico, es el cansancio moral. Son uno de los 3 poderes de la República y nos han entregado la democracia a las corporaciones. El tiempo, el futuro se los va a recordar, porque todo lo que vaya a pasar en el futuro va a tener que ver, digamos, con corregir estas aberraciones en este presente. Porque hay verdaderas aberraciones jurídicas, hay proscripción política, hay un dominio de las corporaciones, hay, por supuesto, una intromisión en los asuntos internos de la potencia hemisférica de los Estados Unidos. Digo, hay una serie de cosas que son incompatibles con un país soberano, ¿no? Me da esa impresión, yo no sé usted qué opina, Cittadini, pero estamos en una situación que es anómala, por donde la quiera ver. Sí, efectivamente, es así como vos lo decís, y Rosati es está en el centro de la situación anómala, ¿no? Digo, quiero decir, porque uno señala a Caputo, señala hasta Scott Bessent, te podría decir, va a variar. Scott Bessent en un momento no va a ser más secretario del Departamento del Tesoro norteamericano, no va a ser más ministro de Economía. Estos tipos siguen. No, pero aparte es más, Rosati es más un escollo para la democracia argentina, incluso que Scott Bessent. Le dan legalidad a lo que no es legal. ¿Se entiende? O a lo que no es justo, me atrevo a decir. Le dan legalidad a lo que no es justo. Le dan un baño de legalidad a la proscripción de índole política. Claro. Y se sacaron de encima el fallo de Cristina de una manera vergonzosa. Lo que ellos explicaron es que había casación. Entonces, como ya revisó casación, ellos no tenían nada que decir. O sea, es un claro donde se violan claramente principios y garantías constitucionales. Y los que opinan sobre la Constitución es cualquier juez, pero los que tienen la última palabra son los jueces. Así que no pueden descansar en casación, deberían haber revisado foja por foja, porque el daño que le han hecho a la política de la democracia argentina es enorme.
y va a venir el futuro a reclamárselos. Efectivamente. Vamos a cerrar con un tema que parece que no estuviera relacionado y está relacionado. ¿Música? No, porque el gobierno se metió directamente en el tema AFA. ¿Sí? Ayer Patricia Bullrich anunció que habían denunciado ante la Conmebol a la AFA. Vamos a escuchar a Daniel, y hubo respuesta por parte de la AFA, ahora se las cuento también, pero vamos a escuchar a Daniel Vítolo, que es el director de la IGJ, hablando acerca de lo que es claramente una avanzada del gobierno en contra de Chiquitapia, ¿no? Obvio, y de Pablo Tobillino. Si esto nos explican, bueno, analizaremos las explicaciones y veremos si son satisfactorias o no. Y si vuelven a guardar silencio, no quieren explicar, lamentablemente vamos a tener que recurrir a una medida mucho más severa, que es solicitar al Ministerio de Justicia la designación de un veedor informante para que por la fuerza pública vaya y se haga de los datos de la AFA y de la Superliga que nosotros necesitamos para poder evaluar si le aprobamos o no los balances. Lo único que hemos hecho es preguntarles y no nos quieren responder. Y la respuesta ha sido huir a otra jurisdicción. La intimación se va a cursar en esta semana. Estamos terminando con los detalles. Lo que ocurre es que cada día aparecen cosas nuevas. Por ejemplo, no sabemos qué hay en gastos generales y demás, y ahora parecemos que construyeron o hicieron y compraron un edificio para una universidad. Bueno, ahí está entonces lo que decía Daniel Vítolo. Tampoco está mal comprar un edificio para una universidad, ¿no? Pasa que para esto, claro, es terrible. Con esto no estoy defendiendo ni a Chiquitapia ni a Pablo Tobillino, la verdad me tiene muy sin cuidado. No importa lo que me pase a mí, pero quiero decir, obviamente la transparencia es importante en cualquier ámbito. Lo que sucede es que todo indica que no hay transparencia por parte del gobierno también a la hora de enfrentarse con Chiquitapia y Tobillino, porque lo que se ve muy claramente es que son los que le obstaculizan un negocio. Quiero decir, uno puede creer de verdad, como cree una parte del universo futbolístico, que Juan Sebastián Verón es una especie de adalid en contra de los poderes. La verdad que no, se reunió en Casa Rosada con Sturzenegger y Foster Gillett para avanzar en la privatización del fútbol. Y le salió como el traste, además. Lo que sucede es que, como el fútbol también se basa en resultados, después sale campeón. Lo mismo que pasó a Chiquitapia, quiero decir, ¿no? Digo, que maneja de un modo discutible una cantidad de cuestiones de la AFA y después sale campeón del mundo. Bueno, es así. Pero Pablo Tobillino, que es el segundo de la AFA, muy apuntado, quizás más apuntado incluso que Chiquitapia por el gobierno, le contestó. Bueno, ahí, perdón, hago un paréntesis. Tobillino no está señalado como uno de los aportantes de Carnaval Stream. Sí. ¿Y Carnaval Stream no fue el que hizo explotar el escándalo Libra? O por lo menos... Sí. No, el escándalo Libra, perdón, me corrijo. El Andis. El Andis. El escándalo Libra lo hizo explotar Milei. Claro. No, el Andis, españolo. Efectivamente. Lo trabajó... Los audios los presentó Mauro Federico en el programa que tiene junto a Jorge Rial en Carnaval Stream. Y a Ibi Cángaro también. Ibi Cángaro, que fue la que hizo toda la investigación. No, digo, porque capaz que hay algo de revancha también. Sí, ¿no? también, obviamente. Sí, por supuesto. Pablo Tobillino nunca reconoció que ser dueño de Carnaval Stream, pero en el gobierno saben todo. En el gobierno saben todo. Tienen la CIDE, tienen todo. Por supuesto. Pablo Tobillino le contesta a Patricia Bullrich cuando dice: fuimos a la Conmebol a denunciar a la AFA. Senadora, aclaremos algo básico. La AFA es una asociación privada, no un organismo del Estado. Su dinero no es público y sus contrataciones no se rigen por la ley de compras públicas. Por esto que decía Vítolo, ¿no? Lo que genera la selección campeona del mundo se destina a sostener una estructura de 1.300 trabajadores de planta permanente, sin subsidios estatales, y al mantenimiento de predios de nivel internacional, donde entrenan 24 selecciones nacionales masculinas y femeninas. En el predio Lionel Ángel Andrés Messi circulan a diario 1.000 personas y 400 atletas se alimentan en sus comedores. ¿Por qué no se concentra en la corrupción de su propio gobierno con un café con leche y un tostado? Le pregunta. ¿Tostado le dijo a Bullrich? Pablo Tobillino, efectivamente. El nuevo apodo, ¿no? ¿Por qué esto de tostado? Porque Patricia Bullrich es señalada, en realidad forma parte del patrimonio de sus hijos, pero está claramente, pero por supuesto hay una sospecha de que en realidad pertenecen a ella, a un entramado familiar, varias sucursales de la cadena Tostado. Por eso es esta
referencia, ¿no? Mirá. A mí no me consta que sea la dueña, pero esto es lo que está utilizando Tobillino como respuesta a lo que Patricia Bullrich había publicado antes, que era denunciar a Tapia y a Tobillino ante el Comité de Ética de la Conmebol. Deben investigar a fondo esta mafia que conduce la AFA y ensucia al fútbol argentino. Bueno, es una mezcla de cosas. En el medio hay un lío también en el ámbito futbolístico porque varios usuarios de la red social Twitter señalaron algo que es bastante evidente. Los jugadores de Estudiantes, por orden de Verón, le dieron la espalda a los jugadores de Central por este premio que les dieron, qué sé yo, pero después se saludaron con Chiqui Tapia y con los integrantes de la AFA cuando salieron campeones. Entonces dice, pero pará, entonces no era contra la AFA, era contra Central. Bueno, son líos de distinta gradualidad, pero que están en el medio de todo esto, y sobre todo con un gobierno que tiene ganas de hacer negocio con el fútbol. Con el fútbol, obviamente, porque todos los problemas, y con los medios de comunicación, porque todo esto empezó cuando Chiqui Tapia decidió que el Nacional B no iba a ser más irradiado, transmitido. ¿Por qué grupo? El Grupo Clarín. Mirá, bueno, qué raro. Pensé que había cambiado la cosa. No. 9 de la mañana, vamos para allá, volvemos. Nueva entrevista aquí en Caballero de Día. Pensamos, escuchamos, debatimos y construimos. ¿Dónde? En AM530. Todas las mañanas, Caballero de Día. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. A ver, este 18 se espera una gran movilización de la Central de los Trabajadores Argentinos, las dos CTA, por supuesto convoca a la CGT, que es la mayoritaria, y una nueva expresión de rechazo o repudio a la llamada ley de flexibilización laboral. Uno podría decir que hoy el salario real en la Argentina es uno de los más bajos y más castigados y es de algún modo el ancla para sostener la inflación en niveles que están muy parecidos en algún punto a los de 2015, cuando Cristina se fue, ¿no? Era realmente muy parecida el número, 2.5, 2.7. ¿Sí? En el medio pasaron un montón de cosas, muchísimas cosas. Pero bueno, esta convocatoria, sin duda, va a poner nuevamente, ¿no?, en colisión los intereses del gobierno con los intereses del sector del trabajo organizado, del movimiento sindical argentino. Peligran los convenios colectivos de trabajo, peligra el modelo sindical en sí, que es único en el mundo, y hay algunas experiencias. Yo les quiero recomendar un libro, el libro se llama Aceiteros, de Pablo Weisberg, porque allí él relata y cuenta un tipo de sindicalismo que en general, y esto creo que es importante destacar, le ha dado posibilidades a través de los convenios colectivos, de una lucha consecuente, a los trabajadores del sector, de tener sueldos muy dignos en un país donde la mayoría de las dirigencias sindicales se entregaron a los deseos del gobierno de tener paritarias cero o paritarias con techo, ¿no? Y eso me parece que es muy destacable. Pablo Weisberg en el libro obviamente rescata esta conciencia de clase de los sectores que dirigen Aceiteros, y lo tenemos a Pablo en línea para que nos cuente un poquito qué es lo que él advirtió, qué lo motivó a hacer esta obra, y esencialmente si cree que este tipo de sindicalismo tiene alguna proyección o es simplemente un caso excepcional. Pablo, ¿cómo te va? Aquí Roberto Caballero, Marco Cittadini y la doctora Salvo, te saludamos de la Radio de las Madres. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buen día, gracias por llamar. No, por favor, gracias por darnos estos minutos. Pablo, bueno, la pregunta es esa, digamos, ¿por qué un libro sobre aceiteros? ¿Qué viste allí para tirarlo a un texto que es, yo creo, cuando uno se toma muy en serio las cosas, las escribe? Entonces, ¿qué viste ahí en Aceiteros? Mira, ahí lo que hay es un proceso sindical y político de un grupo de trabajadores que empieza trabajando en los 90 en una aceitera multinacional con puerto propio como es Dreyfus, como era y como es Dreyfus, que en ese momento era la planta productora de aceite del mundo más importante por volumen de producción. Después eso cambió, pero en ese momento, como era una planta nueva, era la más importante. Y ellos tenían, además de salarios muy cercanos a la pobreza, condiciones de trabajo tremendas, que cuando yo me empiezo a acercar al proceso y empiezo a escribir y te van contando la forma en la que trabajan, viste, vos te quedás como metido adentro del tema y por ahí no tenés la distancia. Y cuando lo va viendo el editor, me dice, che, pero esto
son relaciones laborales similares a la revolución industrial. Ajá. Y la realidad es que sí. No sé, no los dejaban tomar mate, por ejemplo. Ni Mira. siquiera tenían la posibilidad de tomar mate, les rompían los mates cuando se los encontraban. Esos trabajadores se empiezan a organizar y se dan una serie de situaciones distintas, se van cruzando con otros dirigentes sindicales, con asesores legales, o sea, trabajan abogados laboralistas, y así llegan hasta 2004, sin poder lograr realmente mejoras. Y la apertura de paritarias libres que se genera en 2004, a partir de un proceso político que viene de la crisis de 2001, un gobierno que necesita generar ciertas condiciones para la redistribución de la riqueza, ellos logran empezar a dar una pelea anclados en el concepto del salario mínimo vital y móvil, según lo plantea la Constitución Nacional y la ley de contrato de trabajo, hacen su cálculo de cuánto necesita un obrero para vivir dignamente y cubrir las 9 necesidades que establece la ley de contrato de trabajo, y empiezan a dar una pelea parados en la lucha, en la huelga como herramienta central. Y eso les permite ir mejorando el salario en forma progresiva hasta que el salto real lo dan a partir del 2010, cuando eso se nacionaliza. Ajá. Y ellos logran, a ver, vos decime, porque este tipo de sindicalismo combativo generalmente tiene desarrollo en muchos lugares, en epicentros, en lugares donde hay obviamente algún tipo de dirigencia comprometida con su gente, pero no es tampoco muy habitual, quiero decir, o sea, no llegan a la primera plana nacional. Ellos sí lo lograron. ¿Cómo lo lograron? Y tiene muchas aristas de cómo llegaron a a nacionalizar eso. Uh-huh. En parte tiene que ver con que hay una característica que a mí me llamó la atención, porque cuando uno mira aceiteros y ve el resultado que tienen hoy, o sea, cuando vos ves la foto de hoy, ves un trabajador con los salarios más altos de la Argentina, con un salario inicial de peón que es muy alto, porque ellos lo que hacen es negocian el salario del peón y de ahí para arriba. ¿Qué ronda hoy el salario del peón? Y hoy va a estar a partir de enero está en 2.300.000, que es el salario básico inicial, o sea, piso. El peón, que es la categoría más baja, claro. Sin estudios secundarios y sin ningún adicional, o sea, ahí no está contabilizado ni la hora extra, ni ningún tipo de plus, ni lo que implica el plus por turno rotativo, nada. Entonces, ellos cuando inician ese proceso no se despegan, por un lado, lo que te decía, que la característica que a mí más me impactó es que cuando vos ves la foto decís, bueno, pero acá hay unos trabajadores que venían con cierta sindicalización previa, con un proceso político, no sé, más organizado, y en realidad la gran mayoría de ellos eran trabajadores que no tenían ningún vínculo con lo sindical y que incluso tenían una mirada muy crítica de lo sindical. Con mucha crítica, incluso familiar, construida con años respecto de lo que era el sindicalismo. Ellos van dando una pelea que tiene que ver por resolver esas condiciones más mínimas que te digo, que por ejemplo no podían ni siquiera tomar mate, y llegan a discutir el salario anclados en el derecho constitucional. Ese proceso se da, por un lado, sin despegarse de sus compañeros, o sea, los delegados siguen viviendo igual que sus compañeros, los dirigentes que van convirtiéndose en dirigentes de sindicatos siguen viviendo igual que sus compañeros, siguen yendo a trabajar, o sea, hay un proceso ahí de mucha cercanía con el resto de los trabajadores de cada fábrica. Yo creo que ahí hay algo distinto. Vos me decías, esto puede replicarse en otros sectores, claro, por supuesto. De hecho, en muchísimos lugares ocurre esto. Lo que pasa es que a veces, por distintas situaciones, no logran nacionalizar la situación. Debe haber ahí también, imagino yo, el sector, estamos hablando de la industrialización, muchas veces de materias primas que son clave en la balanza exportadora de la Argentina, digamos. Eso creo que debe haber ayudado también a la visibilidad de algunos de sus dirigentes y de la propuesta, ¿no? Sí, el peso del sector en la economía, de la exportación, seguramente
le dio más volumen mediático a ellos, más visibilización. Ahora, lo que a ellos les permitió realmente cambiar su situación es la decisión de llevar adelante huelgas. Claro. Entonces, ellos hicieron distintas huelgas en distintos lugares hasta que llegan a la huelga nacional de 2015, que dura 25 días, y esa es la que como los pone, digamos, sobre la mesa nacional. Ahí todo el mundo los empieza a mirar, todos los empezamos a mirar, como un fenómeno distinto. Claro. Y lo que tienen de distinto es esto que te digo, no haberse despegado de sus compañeros en ningún momento y tener un ejercicio muy fuerte, por ejemplo, de asambleas. Entonces, ellos hicieron de la democracia sindical, tal vez no sea la mejor forma de decirlo, pero un culto. Claro. Sí. Entonces, sí. claro, es como, viste, ellos de ahí no salen. Entonces, todo es discutido a partir del 2010, cuando este grupo de esta línea de este grupo de trabajadores, esta línea política y sindical llega a la federación, se empiezan a hacer encuentros de formación. Ellos empiezan a hacer plenarios nacionales de delegados, donde tienen formación en distintas ramas, digamos, como en distintas áreas. Entonces convocan a politólogos, convocan a economistas, convocan a abogados laboralistas a que realicen exposiciones y sobre esa base ellos poder discutir e ir formándose a través, por un lado, de la transmisión oral, pero también a través de lecturas. Pablo, este es su proceso. Pablo, ¿qué tal? Marcos Cittadini te saluda. ¿Cómo ¿Qué tal, te va? Marcos? Obviamente esto inevitablemente, porque es una cuestión básica de puja distributiva, supongo que afecta a la rentabilidad de las empresas por la que están contratados. Ahora, no fundieron, por lo menos no le fue mal a esas empresas por pagar mejores sueldos, tener que pagar mejores sueldos por esta lucha. No, mira, Digo, lo pienso en el contexto de lo que se discute de la reforma laboral, ¿no? No, claro, eso que planteas para mí es uno de los puntos centrales, porque es una de las cosas que Jofre, quien es hoy el secretario general, insiste siempre. Él dice esto: para que los trabajadores ganemos un poquito más, dice, las empresas ganan un poco menos. Ahora, ese planteo, que es como bastante lógico, pues decir, ¿cuánto ganan menos las empresas? Entonces yo te voy a hacer una pregunta que la empecé a hacer muchas veces porque es como muy interesante para ver cómo pensamos nosotros que es la rentabilidad de las empresas. Entonces, ¿cuánto crees vos que es la masa salarial respecto de la totalidad de las ventas de una aceitera, contando el salario del gerente hasta el peón? ¿Qué porcentaje crees que representa? ¿Menos del 10%? Sí, menos del 10%, pero ¿cuánto? Anímate que nadie le pega, no pasa nada. Y no hay problema. Me sale decir 3 por el carineo de últimamente. No, es entre el 0.5 y el 1.8%. No. Según... Sí, esperá, y eso... A nadie le pega de verdad, yo pensé que era... No, claro. No les pega nada. Yo cuando dijo 3% dije exageró, pero no. No, y esa variación tiene que ver con los precios internacionales y con el valor del dólar. No es un problema. Lo que te quiero decir es esto, que vos, imagínate esto, ¿no? Ellos hicieron estuvieron a punto de ir a una huelga este año que termina para discutir la nueva recomposición salarial, ¿no? El nuevo ajuste salarial. ¿Qué pasó? 1.800.000 a 2.300.000 el básico del peón. ¿Cuánto habrá representado eso que llevó más de 2 meses de discusión entre 0.5 y 1.8? Claro. Nada, la nada misma. Ahora, esta situación este porcentaje, es prácticamente invariable desde los 90 hasta hoy. Cuando un operador de planta, que es el rango más alto, la categoría más alta, ganaba unos $700 por la convertibilidad. Claro. ¿Me explico? Pablo, y pregunta... O sea, por eso lo que quiero marcar acá es que no es un problema del sector de la economía. No, claro, ya entendí. Es una modalidad que persigue, en base a las herramientas históricas de la clase obrera, digamos, generar condiciones de mejora constante para sus afiliados. Una preguntita que tiene que ver con la agremiación, digamos, o la sindicalización, o cómo están. ¿Aceitero forma parte de CGT? Sí, claro, forma parte de la CGT, sí. Históricamente. El otro día vi que habían hecho un acto con Aguiar, ¿puede ser, de ATE? Pues sí.
Porque quizá ahí se está armando algún tipo de polo nuevo que ponga en discusión estas cosas, ¿no? Pareciera que al conjunto del movimiento sindical, el movimiento obrero organizado, algunas de estas cosas pueden llegar y otras quizás se manejan con otro tipo de práctica, ¿no? Que conocemos también, algunos las llaman burocráticas desde tiempos inmemoriales, quiero decir. Pero bueno, se está dando este debate está cada vez más cerca del conjunto, del seno del movimiento obrero organizado. Con eso me parece que vamos cerrando, pero ¿vos crees que esto puede ser un modelo para aceiteros y también para el resto, según lo viste? Mira, Aceiteros viene impulsando ya desde hace, te diría, 2 años, la posibilidad de organizar algún frente sindical que se una para discutir estas cosas, para disputar en realidad contra un modelo económico que lo que propone es una reforma laboral regresiva como la actual, que no tiene un solo artículo, una sola modificación a favor de los trabajadores. Pero bueno, ese proceso tiene muchas variables que a mí se me escapan, y muchas alternativas que a mí se me escapan. Pablo, te quiero felicitar, autor de libros junto a Felipe Selesia, ¿no? Una gran sociedad en muchos libros. Te quiero felicitar por este trabajo. Muchos, yo creo que encuentran en este trabajo periodístico, en rescatar estas historias, estas crónicas, quizás subjetividades que nos están faltando. Así que es un gran trabajo el que encabezaste y desde acá felicitaciones. Ojalá que el libro vaya de mano en mano y genere una nueva oleada de un sindicalismo que luche por lo que tiene que luchar y que consiga lo que tiene que conseguir para sus afiliados. Así que felicitaciones y un abrazo grande. Muchísimas gracias. Déjame pasar un chiquito corto. Por supuesto. Este miércoles 17 lo presentamos a las 6 de la tarde en la Casa de las Madres, ahí en Hipólito Yrigoyen al 1500, frente a la Plaza Congreso. Sí, repitamos. Miércoles a las 18 en Hipólito Yrigoyen al 1500, ahí en la Casa de las Madres. Creo que la dirección justa es 1548. Sí, perfecto. Bueno, ahí entonces están todos convocados. Va a estar Pablo Weisberg. ¿Con quién lo presentás? Y lo presentamos con Ale Berkovich, que él en el 2015 les había dado como mucho aire, entonces ellos siempre le están como agradecidos, con Daniel Jofrach, el secretario general de la Federación Aceitera, con Carla Gaudensi, que es secretaria general de la FATPREN, la Federación de Prensa, y con Carlos Zamboni, que es uno de los abogados del equipo legal de la Federación. Pablo, gracias por todo. Abrazo grandote. Gracias, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Pablo Weisberg, autor de Aceiteros, una experiencia realmente importante para destacar, para hacer foco, y se va a estar presentando entonces el miércoles en la Casa de las Madres. 16 minutitos pasaron de las 9 de la mañana, vamos a hacer ya, cuando volvemos, editorial. En AM530 pasan muchas cosas, y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en YouTube. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Vení a conocer la provincia de Buenos Aires. Turismo todo el año. Provincia bonita Argentina. Más información en buenosaires.tour.ar. Gobierno de la provincia de Buenos Aires. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Yerba mate La Buena. Conserva el aroma y sus propiedades de origen. Libre de gluten, buena calidad y buen precio. Toma mate y seguí escuchando la 530 con Yerba mate La Buena. Tu compañía de vida y buenos momentos. Hoy Salgo te invita a descubrir teatro, música, experiencias para compartir y actividades para las infancias. Suscríbete en hoysalgo.com.ar y empezá a disfrutar desde hoy descuentos exclusivos pensados para vos. hoysalgo.com.ar. Elegí mejor, salí distinto y viví más. Comunidad Loma Segura. Sumamos 300 nuevas alarmas y alcanzamos más de 1.300 en todos los barrios. Municipio de Lomas de Zamora. Gobierno de la comunidad. Intendente Federico Otermín. La patria no se vende. Carlos Polimeni y las 2 últimas presentaciones del año. Nuestra gran familia se junta a almorzar en el día más Juan Domingo. Domingo 21 de diciembre, Club Luzuriaga de Barracas. Luzuriaga 348.
Y el domingo 28 de diciembre en Perón Lanús, 9 de julio 1999. Entradas por Alternativa Teatral. Produce Don Narciso. Auspicia AM530 Somos Radio. La patria no se vende, la patria se defiende. ¡Wow! Como dices cuenta DNI, ¡wow! Que ahora tienes plazo fijo, ¡wow! Y que tienes una tasa especial, ¡wow! Y eso hace que tu dinero crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Y crezca, ¡wow! Pará, ese último wow no entendí. ¡Wow! ¡Ah! ¡Que crece! Cuenta DNI. Tu plazo fijo de Banco Provincia es realmente wow. ¡Wow! Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Ya construimos el primer complejo socioambiental Ecoparque Quilmes y el vivero municipal Yolanda Ortiz en Don Bosco. Ahora instalaremos contenedores en el 50% del distrito y seguiremos avanzando en el sistema de recolección diferenciada de residuos. En Quilmes, seguimos para adelante. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Sumate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Caballero de Día en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Hay un caos de precios, salarios y tarifas, digamos, ¿no? Están totalmente desalineados y me parece que hay que hacer foco en este tema. Estaba viendo que en los últimos 5 meses, 4 meses, se perdieron algo así como 50.000 empleos privados. En los rubros donde se está perdiendo el empleo es explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, que es buena parte de la industria en la Argentina, y agricultura, ganadería, caza y silvicultura. 50.000 empleos menos son 50.000 familias de movida que van a tener menos ingresos. Por lo tanto, también allí parte una gran necesidad que se da en el marco de un modelo económico que no contempla el salario como una necesidad, una combustión de la economía, sino que lo que está es proponiendo un salario que funcione como ancla del modelo económico. Igual, el modelo empieza a desanclarse. Ustedes escucharon hoy que comentamos que el gobierno está en situación de informar, y ya informó ayer Bausili, que es el presidente del Banco Central, que la inflación existe. Hay una asunción de que la estabilidad con la que ganaron las elecciones, ¿se acuerdan? ¿No? La estabilidad de precios, la estabilidad. Bueno, la única estabilidad que hay en la Argentina es la de salarios. Los salarios están estables, cuando no, bajos, y algunos muertos. Quiero decir, hay una asunción de responsabilidad en lo que anunciaron que son las bandas móviles. La banda del JP Morgan, que dirige la economía argentina, había forzado una serie de precios para el dólar, que es también un precio de la economía, casi yo diría de modo soviético. Algunos se va a agarrar la cabeza con lo que digo, pero quiero decir, le querían dar órdenes al dólar. El Fondo Monetario Internacional viene insistiéndole al gobierno en que no, que el sistema de bandas tiene que ser bandas flotantes, tiene que ser una banda que vaya corriéndose al ritmo inflacionario. Y como en la Argentina hay inflación, y el gobierno ahora lo admite, a pesar de que ganó las elecciones diciendo que no, va a empezar a correr esas bandas de flotación con la inflación mensual. Ahora, ¿de dónde van a agarrar? Porque el dólar, el precio del dólar es el formador de otros precios. ¿Dónde van a agarrar eso? Bueno, la variable de ajuste es el ancla del salario. Yo creo que la CGT este jueves tiene que hacer un acto multitudinario. Me da la impresión de que esto tendría que haber sido antes. Creo que confió demasiado en la capacidad negociadora. Probablemente haya sido engañada. Probablemente también falte un poco de vigor en cierta dirigencia que confía demasiado en su lengua, sobre todo cuando se da por fuera de las luces, ¿no? Y confía mucho menos en sus representados. Creo que es en viceversa, ¿no? Ni cierta dirigencia confía en sus representados, ni sus representados confían en cierta dirigencia. Hay algo quebrado ahí que tiene que ver con la representación. Por eso me interesó mucho el libro de Weisberg,
aceiteros que se va a estar presentando en la Casa de las Madres. Yo realmente los quiero apoyar, digamos, porque me parece que no solamente están poniendo en evidencia que hay otros modelos, no estoy diciendo que sea el único ni el mejor, pero que hay otros modelos, que lo que ponen al frente de cualquier negociación es, sobre todo, la dignidad de sus afiliados. No podríamos tener salarios tan bajos si el comportamiento de esa dirigencia hubiera sido otro. Igual ahora están haciendo lo correcto, no es momento de criticar, es el momento de apoyar, porque la CGT tiene un papel dinamizador en las luchas obreras en la Argentina. Cada vez que la CGT se dispone a algún tipo de combatividad, eso impregna en las CGT regionales, impregna en las otras CTA, en la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, y empieza a reverdecer esa conciencia que tiene el movimiento obrero organizado en la Argentina de luchar por sus derechos. No es cualquier movimiento obrero el argentino, es un movimiento que ha estado casi siempre atravesado por cuestiones políticas y con proyecto propio de país. Los programas de la CGT son históricos, desde Huerta Grande a los 26 puntos de la CGT. Yo creo que el movimiento obrero argentino tiene un rango bastante amplio de ideas políticas, de ideas sobre la economía y de ideas sobre la sociedad en la que quiere vivir, ¿no? Creo que ninguna de ellas, en ninguno de esos casos, contempla bajos salarios. Estaba viendo cuánto sale la canasta de crianza. Una canasta de crianza en la Argentina son 570.000 pesos por mes. El salario mínimo está por debajo de eso. Después se preguntan por qué hay baja natalidad. Bueno, veamos, ¿no? Porque muchos lo ponen en que hay una generación más egoísta, más individualista, los jóvenes de hoy. Mire, tampoco se puede proyectar mucho cuando los salarios son tan miserables, ¿no? Y los precios y las tarifas son tan altas. Estaba viendo un informe también que me llamó la atención, en el que va a haber una baja de ganancias si es que se vota la flexibilización laboral. Ustedes saben que hay un capítulo en la ley de reforma laboral o de flexibilización dedicado a las cuestiones impositivas. No podría tratarse en este programa único. Probablemente está puesto allí para ser sacado o no, porque si da, y dale que va, ¿no? Este gobierno avanza en donde no encuentra freno o límite, el gobierno avanza. No es que tiene una estrategia de decir, bueno, me interesa esto y resigno todo lo demás. Si yo puedo avanzar, avanzo. Bueno, hay una baja de ganancias para las empresas que va a afectar al 56% de las empresas top. Va a ser una transferencia de ingresos brutal de trabajadores a 144 grandes empresas. Grandes empresas que tienen nombre, apellidos y accionistas. Y que son los dueños del poder y del dinero en la Argentina. Convengamos que la democracia argentina está presa de esos dueños del poder y del dinero. Tenemos una democracia corporativa, lo cual prácticamente yo diría es un oxímoron. Es un oxímoron. Pero aquí hay un pensamiento corporativo que domina buena parte de la escena, no solamente empresaria. No solamente empresaria. Quiero reafirmar esta idea. El corporativismo es una desgracia en la Argentina porque pone sobre la mesa el mayor interés sectorial y resigna el sentido de comunidad. Y nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Por lo tanto, el corporativismo es parte de la oligarquía, si se quiere, de los diferentes sectores, y contra esas cosas yo creo que hay que batallar. Hay que volver a pensar una Argentina de gente más igual y una Argentina que sea mucho más equilibrada y donde los salarios, las tarifas y los servicios estén alineados con algo que es fundamental, la calidad de vida y el bienestar ciudadano. Calidad de vida y bienestar ciudadano. Necesitamos un Estado que sea, además de presente, eficiente, y que en esa eficiencia logre que los dueños del poder y del dinero cedan en su angurria, y eso en sí mismo yo considero es un programa en la Argentina emancipatorio, ¿no? Que cedan en su angurria, en su porfía por ganar más. Pero no porque haya una actitud empresaria, antiempresario, lo que sea, sino porque nos vamos a quedar sin país. Esta es la realidad. Haciendo lo que los dueños del poder y el dinero proponen hacer, nos vamos quedando lentamente sin país. Nos vamos sintiendo todos un poquito cada vez más extranjeros. Porque el egoísmo y el individualismo, el solitarismo que hoy impone, que impera, no construye países, construye colonias. Pero no países. Entonces, hoy vemos cómo se están resignando en muchos frentes cosas, porque nadie se concibe como parte de un conjunto. Se ven las afectaciones de tipo personal, de tipo sectorial o de tipo corporativa, pero no se ve el conjunto y la madre de todos los males, que es el endeudamiento con el Fondo Monetario Internacional, con los privados, y que la economía la está manejando un croupier como en el casino.
Ojo, trabajo digno, ¿no? Pero no para ser ministro de Economía. Que vendo bonos, que consigo esto, que consigo aquello, que me da waiver el Fondo Monetario Internacional, que vendo esta cosita y entran bonos por 1.000 millones y vamos tapando agujeros. Necesitamos un proyecto de país otra vez, porque todo, si no es resignación, todo, absolutamente todo se va a perder si lo que estamos defendiendo es lo chiquito de cada sector. Imagino, y con esto cierro, que va a haber una gran manifestación y que ojalá sea el comienzo de una reactivación de la voluntad colectiva por construir un país o una nación. Si no nos reencontramos con ese deseo, está todo perdido. Si no nos reencontramos con ese deseo de querer construir algo todos juntos, si no nos emocionamos, aunque sea ante 10 cosas fundamentales que hacen a que la vida sea algo vivible, y yo creo que Argentina está jodida, sinceramente. Podríamos empezar por algo muy sencillo, reclamar en conjunto que lo que tenga que ver con los salarios, con las tarifas y con todo lo que tenga que ver con la economía, esté puesta al servicio de los argentinos y de las argentinas. Que el JP Morgan espere, que el Fondo Monetario Internacional espere, que los Estados Unidos y su estrategia regional esperen. Argentina para los argentinos, primero la patria. Recién el temporal y afuera el caos es total, ahora que rugen los cimientos. Ahora cuando embisten sin cesar fuerzas extrañas de un lugar oscuro, frío y turbulento, se siente cada vez más, cada vez más. Para escapar, jugamos con la verdad. Nosotros somos más fuertes, nosotros vamos más alto. Entre nosotros no hay grietas, nadie nos puede romper. En el país donde las pulgas sueñan con comprarse un perro, una señal nunca se apaga y quien se acerca se enciende. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. En Pilar contamos con Mimuni, nuestra herramienta digital de atención ciudadana para solicitar turnos, realizar trámites y gestionar reclamos de manera ágil y cercana. Descárgate la app o chatea con nosotros por WhatsApp a través de 11 52 38 68 64. Las 24 horas del día. También podés acercarte a cualquiera de nuestros puntos Muni de lunes a viernes de 8 a 18 horas y los sábados de 9 a 15 horas. En Pilar seguimos acercando el Estado a todos y todas las pilarenses. Pilar presente con futuro. Teatro Picadero, un espacio de arte y encuentro. Reí, pensá y emocionate. Vení a nuestro restaurante y completá la experiencia. Consultá la cartelera en teatropicadero.com.ar. Teatro Picadero, mucho más que un teatro. Aini o Leviatán, Comunidad Política o Monopolio del Poder, de Diana Baraceras. Un libro sobre dos maneras irreconciliables de pensar la política. La lógica del don, de raíz originaria y popular, basada en el compromiso de reciprocidad y equilibrio entre personas, grupos y naciones. Y la lógica de la dominación, impuesta con el colonialismo que asegura el poder del más violento sobre otras formas de organización y gobierno basadas en la justicia y el bien común. Nuestros pueblos transitan históricamente ese abismo. Aini o Leviatán. Conseguilo en librerías y en edicionessicus.com.ar. Te esperamos en nuestra librería café
en Adolfo Alsina 685, Capital Federal. Ediciones Siccus, libros para una cultura de la integración. Seguí a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires a través de sus redes sociales y entérate de todas las actividades legislativas en Instagram y Facebook como @diputadosBA y en Twitter como HCDiputadosBA. ¿Sabías que estás increíblemente cerca de una de las catedrales más importantes del mundo? ¿De un teatro a la altura de la Scala de Milano? ¿De un museo de ciencias naturales tan impactante como el Smithsonian de Washington? ¿De un parque infantil que inspiró al mismísimo Walt Disney? ¿Y de la primera ciudad planificada de Latinoamérica? Sí, todo eso lo encontrás en La Plata, además de una increíble gastronomía, los mejores planes y plazas diseñadas para enamorarte. Redescubrí La Plata. Estamos acá, increíblemente cerca. Municipalidad de La Plata. En la Defensoría del Pueblo podés hacer tu reclamo todos los días las 24 horas. Comunicate al 0800-222-5262 o encontrarnos en redes. Somos Defensoría PBA, Defensoría del Pueblo de la Provincia de Buenos Aires. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Ella es menor, él es normal, y lo que están haciendo es un pecado mortal. Ella se quedó sin boda ni arroz, y al novio lo agarraron entre mucho más que dos. Miren, lo están golpeando todo el tiempo, nos vuelven a golpear, nos siguen pegando Yo estaba en un club, no había casi luz. La puerta de salida tenía un farolito azul. El cine pasó delante de mí. No fueron las pastillas, fueron los hombres de gris. Miren, lo están golpeando todo el tiempo. Nos vuelven a golpear. Nos siguen pegando abajo. Ahí va, nos siguen pegando abajo. Esta es la versión de Hilda Lizarazu que se presenta hoy, Roberto, en el Auditorio AMIA. En realidad mañana es miércoles. Sí. En el Auditorio AMIA, Pasteur 633 a las 20. Quiero contarte que muchos preguntan por la presentación del libro Aceitero. ¿Me permitís, Robert? Vamos a Por recordar supuesto. que mañana también, a las 18 horas, en la Casa de las Madres, ahí estamos viendo el póster, el aviso. Hipólito. flyer. Sí, me rehúso a decir flyer porque me resta la audiencia, pero vamos con el flyer. No hay otra palabra para definirlo mejor. Casa de las Madres, Hipólito Yrigoyen, 1584. Van a hablar Alejandro Berkovich, Daniel Jofra, Carla Gaudensky, Pablo Weisberg y Carlos Zamboni. Aceitero, o sea, así se llama el libro. Muy bien. Bueno, 37 minutos pasaron de las 9. Esta es la columna de la doctora Natalia Salvo. Bueno, muy buenísimas para esta columna, que por supuesto vamos a continuar con el tema de la reforma laboral, ya que la derecha persiste en llevar esta temática, por supuesto, para fulminar derechos. Nosotros lo vamos a traer para discutir la importancia de que estos derechos no se pulvericen y también para proponer. Pero estamos en comunicación con Juan Orsine, juez laboral de La Plata. Juan, muy buenos días, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Buen día, Nati, a toda la audiencia, a todos los que están ahí en el programa también. Bueno, Juan, la verdad que, por supuesto, nos conoces el proyecto de reforma laboral que se va a discutir ahora en el Parlamento y queríamos, en primer lugar, un resumen tuyo, sobre todo desde la perspectiva de tu perspectiva de juez. Sí, bueno, como decías vos, la finalidad del proyecto está clara, es un proyecto claramente regresivo, tal vez sea el proyecto más agresivo, haciendo un juego de palabras, desde que se hizo la dictadura con la norma de facto llamada Ley 2197 en abril de 1976, que
creo que es el proyecto más ambicioso, bastante más ambicioso incluso que los que hubo en los 90, porque es más sistemático, ¿no? Y bueno, a mí una cosa que me da bastante impresión, negativa obviamente, es que además de un montón de reformas que claramente tienden a degradar las condiciones materiales de los trabajadores y de las trabajadoras, también hay un sesgo ideológico muy claro en este proyecto. Muchas de las modificaciones van a importar transferencias de capital de los trabajadores hacia los empresarios, pero sobre todo también una cuestión ideológica de, por ejemplo, unos botones de muestra simplemente, pero no hasta llegar a redefinir el concepto de trabajo del artículo 4 de la ley de contrato de trabajo, que bueno, en la redacción que le había dado Norberto Centeno tenía una connotación bien humanista y se le da una connotación bien economicista, ¿no? Un paradigma completamente inverso. Y después otro tema es la eliminación, ¿no?, del concepto de justicia social en el artículo 11 de la ley de contrato de trabajo, que tal vez no va a traer modificaciones en lo material, pero es peligrosamente simbólico y, bueno, ignora además que el principio de justicia social es un principio constitucional, está en el artículo 75 y 19 de la Constitución, están varios tratados internacionales que la Argentina se ha obligado a respetar y bueno, tiene rango constitucional desde 1949, ¿no? Entonces está también lo simbólico, ¿no?, además de lo material. Y sí que es como una suerte de consolidación. Bueno, lo escuchamos hace un ratito al presidente de la Nación justamente decir que la justicia social, nuevamente, ¿no?, es un robo, y es importante destacar que no es algo antojadizo, sino que son principios constitucionales que tienen tradición humanista, como bien decís, Juan, pero que además esto que es simbólico es una consolidación en lo que está sucediendo en la realidad. Vos hablaste recién de una fuerte transferencia de recursos del trabajo al capital. ¿En qué instituto lo ves? Porque es claro, pero es bueno que lo recordemos, sobre todo de la modificación, ¿no?, de este proyecto. Sí, bueno, me parece que hay varias, pero hay dos que resultan muy trascendentes. Una es, bueno, la creación de el fondo de asistencia laboral, ¿no? Recordemos que las reformas del año pasado, tanto el decreto 70 como la ley base, la ley base, la ley 7742, se había establecido la posibilidad de que por convenio colectivo se reemplazaran las pensiones por despido por un fondo de cese similar al que existe en la industria de la construcción, en el cual, bueno, contamos brevemente a la audiencia, ¿no? Es indiferente la causal que proponga el empleador, en cuyo caso a él no le va a costar nada porque se va autofinanciando el despido mediante aportes periódicos que se hacen de la masa salarial. Y si bien eso ya no prosperó porque se lo supeditó la ley bases a la nación colectiva y ningún sindicato lógicamente quiso establecer eso, incluso muchos empresarios no quisieron hacerlo porque implica un costo fijo muy alto, bueno, no se les ocurrió ahora mejor idea que financiar ese fondo de cese o incluso las indemnizaciones del artículo 245, las pensiones por despido injustificado, mediante estos fondos de asistencia laboral que se financian con una deducción de las contribuciones patronales que al sistema previsional tienen que hacer los empleadores. Entonces, para explicarlo claramente, esto implica que los fondos de la seguridad social, que los aportamos todos los argentinos y las argentinas, mejor dicho, todos los habitantes de la Argentina, van a financiar los despidos aún injustificados que disponen los empresarios. Es decir, esto por un lado desfinancia al tema de la seguridad social, que bastante destruido está ya, y bastante pobres son las prestaciones previsionales, como todos lo sabemos, pero además de eso hace que la sociedad, una especie de socialismo inverso financie, digamos, los despidos aún injustificados que deciden los empresarios, lo cual es, digamos, que hace el sumo, es un paroxismo de la transferencia de recursos, no solo de los trabajadores en actividad, sino de todos los sectores populares, que son los que aportan al sistema tradicional y los beneficiarios del mismo, hacia decisiones de los empleadores que constituyen un acto ilícito, como es despedir a un trabajador sin causa de justificación. Esa me parece la más simbólica, ¿no? Después tenemos temas vinculados a los bancos de horas, como se estuvo comentando, ¿no? La limitación de la jornada, la ampliación de la jornada a límites previos a 1919, ¿no? Cuando el Derecho Internacional del Trabajo, a través del Convenio 1 de la OIT, fijó un límite máximo 9 horas, ¿no? 8, pero quizás a 9. Y no quiero cansar a la audiencia, pero una serie de cuestiones más que claramente inspiran grandes transferencias, y también un disciplinamiento en los lugares de trabajo, ¿no? Porque hay una restricción de los derechos sindicales, hay una eliminación de los límites a la posibilidad que tiene el empleador de modificar el contrato de manera unilateral, ¿no? Con la ampliación de
llamamos el jus variandi, es decir, que el empleador pueda modificar el contrato sin la voluntad del trabajador, y en este caso, en la legislación actual existe una acción judicial para que el trabajador pueda enfrentar esa modificación ilícita, y esa acción judicial se elimina. Bueno, hay muchas otras, pero por ahí esas son las más importantes. Sí, tornar las relaciones laborales más arbitrarias. Esto que marcás vos, Juan, me parece muy importante. Hay una idea de que cualquiera, el despido sin causa, sin ningún tipo de motivación, sin ningún incumplimiento del trabajador, se puede, es una facultad. No, es un acto ilícito, y como es un acto ilícito tiene consecuencias indemnizatorias, y esta indemnización, que es la que pretenden sustituir a través del Fondo de Asistencia Laboral, la estarían pagando los jubilados. Los jubilados van a terminar pagando, quebrando un principio de solidaridad intergeneracional del derecho también, las indemnizaciones por despidos arbitrarios sin causa de los empleadores. Por último, Juan, como para cerrar, ¿qué opinión te merece, porque hay algo introducido eso en el proyecto, digamos la denostación que viene padeciendo la justicia laboral en general, ¿no? Que siempre es indicada como el factotum del quiebre de las empresas, etcétera? Sí, tal cual. Bueno, acá hay dos normas de esta reforma laboral proyectada en este proyecto de reforma laboral que son muy perturbadoras, muy negativas en mi opinión, que son las siguientes. Una es que, bueno, elimina la Justicia Nacional del Trabajo, que bueno, fue el foro laboral originario de la Argentina, creado en 1944, donde porque Perón estaba todavía Secretaría de Trabajo y Previsión en noviembre del 44. Del 44, así es. Y tiene una tradición muy cara a la protección de los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales. En un proceso que ya está en marcha, porque algunas sentencias de la Corte Suprema y acciones del gobierno de la ciudad ya habían ido en ese sentido, se dice que la Justicia Nacional del Trabajo tiene una competencia transitoria y se va hacia su progresiva eliminación, lo cual sería un hecho muy negativo, sobre todo porque además ese tribunal tiene competencias en cuestiones que afectan a los trabajadores de todo el país, por ejemplo, en materia de negociación colectiva o cuestiones sindicales de sindicatos que tienen ámbito territorial nacional, con lo cual nunca podrían ser resueltas algunas de las controversias que le corresponden por tribunales de la Ciudad de Buenos Aires, que es lo que pretende finalmente esta legislación. Y la otra es que dice que las sentencias de la Corte Suprema Justicia de la Nación pasan a ser obligatorias, lo cual ameritaría una larga discusión, no una cuestión del todo cerrada en eso, pero sabemos que la Corte Suprema actual no es una Corte muy generosa en materia de derechos sociales, por lo tanto tiene una clara intencionalidad, digamos, orientada a brindar criterios restrictivos en relación a los derechos sociales, ¿no? Con lo cual ahí tenemos, ¿no? Que la justicia del trabajo sería como la única que tendría que aceptar los dictámenes o las decisiones de esta Corte. Juan, tenemos que despedir, mirá qué palabra nefasta que estoy utilizando, porque los tiempos son tiranos aquí en la radio. Te mandamos un fuerte abrazo. Bien, es un despido con causa en este caso, así que... Ahí está. Bueno, muchas gracias. Un abrazo muy grande. Bueno, muy bien, muy claro el juez. Sí, muy claro y muy formado. La verdad que muchas leemos los fallos del doctor Juan Orsini, que son ilustrativos y en estos tiempos hacen mucha falta. ¿Usted estuvo el otro día en La Nación? Yo estuve en La Nación más. Era usted, ¿no? Los gustos hay que dárselos en vida. No sé si teníamos ahí imágenes de eso, algún audio cargado. Bueno, en todo caso... Si tendríamos imágenes, no estoy matando a nadie, Roberto. No, perfecto. No está diciendo inculpada. 47 minutitos pasaron de las 9 de la mañana. Vamos con Soler. Cuando volvemos yo les quiero contar algo que también tiene que ver con este tipo de reformas. Una nota que leí de una distinguida colega, una gran periodista, y que con una historia personal puso nuevamente, yo creo, bajo el foco nada más y nada menos la vida de un trabajador, ¿no? Porque hoy, cuando uno lo escucha al presidente, parece que un trabajador fuera una especie de forajido, ¿no? Que cuando reclama justicia social es una suerte de delincuente. Y creo que hacen falta nuevas miradas humanistas sobre lo que un trabajador es para un país, ¿no? Es el que produce la riqueza. Desgraciadamente hoy está la idea de que la riqueza la producen los empresarios. Yo no estoy diciendo que no hagan o que no organicen o que no sean facilitadores, pero lo que se transforma en riqueza es el trabajo humano.
Y eso es la condición base, digamos, para que alguien sea considerado trabajador o trabajadora. Soler, vaya para allá. Cuando volvemos, estamos hablando con Paula Marusic. Caballero de Día, en AM530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. Carlos tenía 57 años la mañana del domingo en que ingresó por última vez al Hospital Oncológico Miguel Ángel Rofo. Sus últimos 3 días fueron el corolario de una década fallida esperando justicia. La fábrica de baterías donde trabajó por última vez, Willard, presentó fuera de plazo un recurso para pelear ante la Corte Suprema de Justicia y ganar tiempo. Esta vez, la maniobra no prosperó y la Cámara Nacional de Trabajo dejó firme la sentencia. La justicia entendió que el tiempo de las dilaciones había llegado a su fin. El fallo no solo ratificó lo resuelto en primera instancia, la obligación de indemnizar a Carlos y a sus 7 compañeros por las incapacidades sufridas como consecuencia de un trabajo de riesgo realizado con nula protección y alta exposición al plomo. También condenó a la fábrica y a la aseguradora a pagar intereses por haber actuado de manera temeraria y maliciosa, dadas las deplorables condiciones de seguridad e higiene de los trabajadores y por haber obstruido y dilatado sin fundamento el curso del juicio durante años. La Cámara consideró inaceptables las apelaciones en las que los demandados sostenían que el puesto de trabajo no implicaba exposición al plomo. Carlos no llegó a cobrar el juicio que esperó durante más de 10 años. Una medida de fuerza de los trabajadores bancarios que también peleaban por sus derechos retrasó fatalmente un día la acreditación del dinero. Murió horas después en el hospital. Argentina es impredecible. Sus últimos años fueron una batalla en 3 frentes: el cáncer, los tribunales y el tiempo. Así comienza una columna que escribió Paula Marusic sobre su papá, sobre lo que padeció su papá, un trabajador como tantos, un obrero como tantos, que tuvo que lidiar con todas estas cosas. Está Paula en línea para charlar sobre esto. Ustedes la conocen, de Radio del Plata, hoy en Página 2, en C5, el otro día estaba con Mengolini, trabajó aquí en la Radio de las Madres. Paula, buen día, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás, Roberto? Buen día. Te quiero decir que ayer colgué este texto porque creo que resume la vida de un trabajador, de los que muchos hemos conocido, de los que conocemos, y que pareciera hoy que están bajo el foco de la sospecha, ¿no? Tenemos un presidente que trata a los trabajadores como forajidos. Contanos un poco qué te movió a escribir esto, y esencialmente, para los que todavía no leyeron la nota, que seguramente van a ir corriendo después a leerla, ¿qué es lo que contás en ella? Sí, bueno, la nota se llama Morir esperando justicia, y resume los últimos 10 años de mi papá, que además era una persona muy joven. Bueno, ahí la crónica cuenta, ¿no? Él tenía 57 años cuando murió, pero toda su pesadilla comienza 10 años antes, es decir, que a los 47 años mi papá ya era una persona que estaba contaminada con plomo, que los estudios del RT le decían que tenía un 70% de incapacidad y que no se iba a poder volver a reincorporar al mundo del trabajo, que era lo único que él conocía, que era lo único que él sabía hacer, rápidamente, porque la contaminación con plomo, y le vamos contando también a quienes no conocen del tema, se dice que son enfermedades del tiempo, que cada vez que va pasando el tiempo, el plomo se va metiendo más en la sangre, en los huesos, en los tejidos, y los niveles de plomo no descienden. Entonces, ahí hay una primera cosa para mirar, que es que este sistema laboral que lo expulsa también lo rompe para siempre a mi papá como trabajador. Una vez que a él lo apartan de su puesto de trabajo, y supuestamente en ese momento la normativa laboral decía que le iban a conservar su puesto de trabajo durante 2 años, pero aún sabiendo que esos niveles de plomo nunca van a bajar, porque el plomo nunca se va del cuerpo. Entonces, bueno, fueron la verdad que 10 años bastante pesadillescos. A mí lo que me motivó a escribir la nota fue que volvimos otra vez a discutir sobre la industria del juicio laboral. Mirá, no sé si tuvieron la oportunidad ustedes de pasarlo, pero justo estaba viendo un spot que acaba de, porque la verdad es que es un spot, de colgar Patricia Bullrich sobre la reforma laboral,
y ella dice, fin de los juicios laborales que se lleva puestas las empresas, ¿no? En este spot. Y yo decía, y nunca vamos a hablar, nunca vamos a echar luz de la tragedia que es para un trabajador quedar por fuera del sistema laboral para siempre, Claro. de la pesadilla que es recorrer tribunales cuando no es tu vida, no es eso lo que conoces, no tenés contactos, porque realmente es tremendo. Y la historia de mi papá resume esa odisea, ¿no? La de buscar justicia, la de vivir esperando que alguien repare el daño moral, físico que te hicieron, el derrumbe de toda tu vida, y que a veces eso ni siquiera llega. Y aún así, Roberto, se trata de delincuentes a los trabajadores, ¿no? Bueno, eso es realmente un grado de patetismo social, digamos, porque Bullrich expresa a mucha gente que la votó, ¿no? Las ideas que tenemos, digo, un grado de patetismo social enorme. Quiero pensar que hay algunos que quizás no lo tienen muy presente a la hora de votar, pero el presidente mismo trata a los trabajadores como si fueran forajidos y hace una defensa del capital como si fuera el origen y la explicación del mundo, ¿no? El capital es posterior a las personas, hasta donde yo entiendo, ¿no? Y es trabajo acumulado, así que los trabajadores debieran ser, ante todo, respetados. Sí, pero lamentablemente no lo son. Y además, sabes que también empecé a encontrar, y me parece que por eso fue pertinente salir un poco a contar esto, también viste mucha nota en distintos portales, en distintos medios, en relación a empresas quebradas por la industria del juicio, la historia de la pyme que le hicieron un juicio y tuvo que cerrar. Y la verdad es que hay tanto para desnudar en ese sentido, ¿no? Porque en el caso de la empresa donde trabajaba mi papá, digo, después de que lamentablemente ese juicio mi viejo nunca lo ve porque muere, como decíamos, yo el detalle de que hay justo un paro bancario lo cuento no para poner una cosa de trabajadores en contra de trabajadores, sino porque la fatalidad fue así y ese juicio se acredita después de que él fallece y él nunca se entera, básicamente, que había llegado su reparación. Pero lo que te quería decir con esto es que la empresa donde él trabaja no quebró, porque quienes pagan los costos de enfermar y de arruinarle la vida a un trabajador son las aseguradoras de riesgo del trabajo. Claro. Entonces, primero ahí hay una mentira enorme en cuanto a se lleva puestas las empresas. Mirá si será así, que no quiebran, que esta fábrica, que era Baterías Goodyear, donde trabajaba mi papá, bueno, sigue siendo una de las que más facturan en el mercado. Ayer justamente me contactó su abogada, porque leyó la nota, y me decía que tiene entre 50 y 60 expedientes de este lugar. Es decir, que ellos siguen trabajando y operando con la misma lógica, y que entra dentro de su ecuación el enfermar, el romper a los trabajadores, pagar y seguir ganando mucho dinero. Entonces, ahí es donde yo digo, bueno, ojo con la industria del juicio. Primero porque las empresas no responden las aseguradoras, no las ART. Y después el resto de la litigiosidad, y me asesoré también para escribir la nota, también es mayoritariamente porque los empleadores definen esquemas de contratación que son muy precarios, o no registran, ¿no? Claro. Entonces, ahí hay toda una falacia que me parece que es nuestro trabajo empezar a desnudar, porque si no se instala esto, todo el mundo habla de la industria del juicio, ¿viste? Entonces, me parece que es una de las discusiones que hay que dar en este contexto, porque esta reforma laboral sí, claramente viene a abaratarle los costos al empleador, pero me parece que ahí una de las batallas en las sombras es esto, es abaratar indemnizaciones, es darle al fuero de la ciudad la justicia laboral, ¿no? Ahí hay mucho de los sectores concentrados empresariales buscando para ganar discusiones que históricamente quisieron dar y que hasta ahora no había tenido lugar. Paula, tengo ya los últimos minutitos del programa, te quiero mandar un beso gigante, sé que estás creando vida, así que desde acá te mandamos un beso grande y bueno, gracias por poner en palabras la historia de un trabajador, ¿no? Frente a esta
enorme ofensa que se está por cometer contra aquellos que son los que generan la producción y la riqueza en un país. Bueno, que haya voces valientes como la tuya, que lo salgan a decir, bueno, nos reconcilia un poco con lo que todavía podemos hacer, luchar. Abrazo enorme. Un abrazo enorme, Roberto, y lo único que quería decir es esto, ¿no? Mi papá siempre quiso volver a trabajar. Y lamentablemente había quedado incapacitado para siempre, ¿no? Claro. Y me parece que cuando se habla de esto de la industria del juicio, que los trabajadores son parásitos que le quieren sacar plata a las empresas, la verdad es que hacer un juicio laboral es una pesadilla, no es nada grato. Total. Un abrazo enorme. Beso grande. Paula Marusic, periodista distinguida, colega, compañera además, ustedes saben, de Marquito Cittadini. Y bueno, nada, me pareció que en esta historia estaba resumido mucho de lo que también una vez refiere de lo que fue la dictadura cívico-militar. Caso Loma Negra, hay una enfermedad laboral que se llama silicosis, el abogado Moreno fue quien la descubrió, o por lo menos la puso a litigar, consiguió fallos judiciales donde las empresas saben que tenían que poner un extractor. Como el extractor era un costo, combatieron al abogado, combatieron a la comisión interna, quebraron a la Asociación Obrera Minera y después los desaparecieron. Así es. La noche de las corbatas. La noche de las corbatas, Carlos Moreno fue uno de esos abogados. Eso sabe dónde se fija, en la acusación fiscal brillante que hicieron en los tiempos en los que se impulsaban este tipo de juicios, se reprodujo y se vio en la rentabilidad de la empresa. Mirá. Lo que había caído la rentabilidad una vez que tuvieron que darle medidas de seguridad y higiene al trabajador, y lo que subió una vez que secuestraron a los abogados, los mataron, bueno, los desaparecieron. Esa es la historia de verdad, es la que podemos contar aquí en la Radio de las Madres, por eso nos queremos tanto. Che, nos vamos yendo nosotros, ¿tenemos ganadores ahí o ganadoras? Sí, hoy va a recibir, no hoy, pero ya gana, digamos, lo va a recibir en cualquier momento, gentileza de la LEF, El origen de la tragedia de Friedrich Nietzsche. La gana Patricia Viscontín, dice: soy de Escobar y me quiero ganar el libro y me gusta mucho el programa de Roberto, DNI 960, así que felicitaciones, nuestra querida amiga Patricia Viscontín. Bueno, felicitaciones, pasará lindo. Nosotros nos vamos despidiendo. Gracias, doctora Salvo. Muchas gracias a vos, Roberto. Estuvo muy bien Orsini, atención con ese juez. Bueno, vamos tranquilos a la tarde de esta jornada. Ahora arranca el flaco Daniel Tonietti. Sigan con toda la programación de la 530, como ustedes saben, está cada vez mejor y se escucha cada vez más lejos. Hasta mañana, chau, que no se corte. Que nos devuelvan el mar, el monte, el pan y la paz, la alegría, la justicia y la igualdad, sinceramente, echa a volar.